En los cuentos de hadas, las princesas tienen coronas y corazones de oro, pero en la vida real, a veces esa corona es de cristal y se rompe en 1000 pedazos con cada palabra de desprecio. Esta no es una historia de una niña cruel, sino de una niña que, herida por la falta de amor en su propio hogar, se convirtió en una líder de la crueldad en el colegio. Te invito a escuchar Esto me dejó la vida, porque me enseñó que la crueldad no es un demonio que se nace, sino un monstruo que se construye. Este es un relato sobre la perfección forzada, el vacío de la riqueza y cómo el dolor que se esconde detrás de una sonrisa impecable puede proyectarse en los demás. Prepárense para escuchar la verdad de una princesa con un corazón de cristal y una corona de cenizas, cuya infancia sin amor la llevó a un camino que terminó destruyéndolo todo. La princesa de ceniza, el espejo roto de una infancia sin amor. Un colegio, con sus muros de hiedra y sus vitrales centenarios, se alzaba como una promesa de excelencia en el corazón de nuestra gran ciudad. Allí, entre uniformes inmaculados y pasillos resonantes de risas filtradas, se cultivaba un jardín de orquídeas que, por debajo, extendía raíces con espinas afiladas. Mi hija Paula lo sabía. Un día, sus ojos llegaron a casa cargados de una sombra que no era de su propia cosecha, sino del veneno silencioso que a veces se destila en los altares de la perfección. «Mamá», murmuró una tarde, con la voz apenas un hilo, algo terrible le pasó a Valeria. Y así, de los fragmentos que Paula nos entregó, de los ecos de la brisa que nos trajo de los círculos sociales y de la observación sutil de quien sabe leer entre líneas, supe la verdad de Isabela. Isabela no era solo una estudiante, era una figura impecable, siempre un paso adelante en la moda, con una inteligencia que deslumbraba y una frialdad que petrificaba. Su apellido abría puertas, un símbolo del poder que su padre, un prominente político de esta nación, amasaba sin tregua. Su séquito de amigas la seguía con una lealtad que olía más a miedo que a admiración. Eran sombras que la rodeaban, risas forzadas que amortiguaban el silencio de su crueldad, y como se sabría más tarde, ojos discretos que con las cámaras de sus teléfonos documentaban cada una de sus fechorías. En aquel colegio de señoritas, donde la imagen lo era todo, la vida de Isabela era una vitrina pulcra, pero detrás de los cristales, su casa era un museo de lujo, sin calor humano. Su madre, una gerente de banco cuya vida giraba en torno a la bolsa de valores, las pasarelas de Milán, el té en el club exclusivo y las extenuantes sesiones en el gimnasio, apenas si dedicaba a Isabela miradas. Y cuando lo hacía, eran dardos afilados. «Isabela, ¿ya viste cómo te queda ese uniforme? ¿Te ves desaliñada?» O «Tu promedio es bueno, pero no excelente. ¿Qué te pasa? ¿No te esfuerzas lo suficiente?» Para su madre, Isabela era un proyecto que siempre podía ser mejorado, una extensión de su propia perfección inalcanzable. Eran, sin rodeos, enemigas. Cada logro de Isabela era minimizado, cada error magnificado. Esa herida abierta en el alma de Isabela, la de una niña que jamás se sintió suficiente para la persona que más anhelaba su amor, creció como un tumor silencioso. Su padre, el político, era otra ausencia. Su oficina en el centro de la ciudad y sus interminables reuniones importantes la absorbían por completo. Su interacción con Isabela se limitaba a un rápido abrazo de despedida antes de viajar o una tarjeta de crédito ilimitada que servía como su único vínculo paternal. Era permisivo hasta la abdicación, no por afecto, sino por un desinterés que resonaba como un eco en los vastos y vacíos salones de su mansión. Isabela creció en una jaula dorada, emocionalmente abandonada, con el amor condicional de una madre que solo veía sus defectos y la indiferencia de un padre que le compraba su ausencia. De esa tierra yerma nació su necesidad de control, su crueldad, su forma de proyectar el dolor de no ser vista. Valeria, en cambio, era la antítesis de Isabela. Llegó al colegio como una becada, una flor silvestre en un jardín de orquídeas cultivadas. Su brillantez académica era innegable, su sensibilidad un don, pero también una vulnerabilidad.
Valeria escribía, tenía un blog anónimo en un refugio digital donde volcaba su alma, sus sueños, sus miedos, incluso las humillaciones del colegio que nadie más parecía notar. Era su santuario, su voz oculta. Isabela, con su sexto sentido para la debilidad y su red de informantes, no tardaría en descubrirlo. Los primeros golpes no fueron más que susurros, pequeñas heridas invisibles a los ojos adultos. Paula nos contó una vez, entre otras historias, de cómo Isabela había orquestado una fiesta sorpresa para una de sus amigas más cercanas del salón y se había asegurado de que Valeria fuera la única de su curso que no recibiera invitación. Isabela publicó fotos de todas riéndose y vi a Valeria en el pasillo mirando su teléfono con una cara pálida, nos dijo Paula con voz queda. Otro día, durante la clase de literatura, Isabela se burló abiertamente de un comentario de Valeria sobre un poema con un tono sarcástico tan sutil que solo ella y su séquito entendieron el ataque, mientras el resto de la clase se reía sin comprender del todo. Parece que Valeria lee novelas de fantasía y se cree todo un personaje, soltó Isabela con una sonrisa helada, y sus amigas soltaron risitas forzadas, mientras algunos teléfonos se alzaban discretamente para grabar el momento, más por miedo a Isabela que por complicidad. Valeria se encogió en su asiento, su mundo interior, su amor por la literatura, expuesto y ridiculizado. Estos actos pequeños al principio carcomían el alma de Valeria. Pero la verdadera tormenta se gestó en el anonimato de un blog. Isabela descubrió el santuario digital de Valeria, ese rincón donde la becada plasmaba su amor por la poesía, y con una ingenuidad que helaba la sangre, sus frustraciones con la hipocresía de la élite del colegio, incluso con una sutilidad apenas perceptible, sus sentimientos sobre cierta persona que se cree dueña del mundo, la furia de Isabela, esa rabia contenida por la constante desaprobación de su madre y la indiferencia de su padre, encontró un nuevo blanco. La gran burla fue planeada para la ceremonia de entrega de premios de fin de año, un evento al que asistían padres, directivos, estudiantes, el escaparate perfecto para la imagen impecable del colegio. Isabela había logrado que Valeria fuera elegida para presentar un segmento sobre la importancia de la expresión artística. La idea era simple, pero diabólica. Cuando Valeria subiera al atril, las pantallas gigantes detrás de ella, en lugar de mostrar los gráficos previstos, proyectarían extractos de su blog, especialmente los pasajes más íntimos, vulnerables y los que, sin nombrar a Isabela, la describían. Valeria subió al escenario, un gorrión tembloroso, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Su voz al principio, un susurro, fue ganando fuerza, y entonces, como un golpe de martillo, las palabras de su blog inundaron las pantallas detrás de ella. Me siento como un pájaro enjaulado en esta torre de cristal, rodeada de orquídeas que en realidad son espinas. Se leía en letras grandes, mientras las risas comenzaban a extenderse por el auditorio. Luego las descripciones de la princesa de ceniza y de sus ojos vacíos, y de cómo su sonrisa helada era el disfraz de un alma rota. La risa se hizo carcajada. Isabela, sentada en la primera fila, exhibió una sonrisa de triunfo, fría y calculada. Sus amigas, teléfono en mano, grababan cada instante, algunas con la fascinación del horror, otras con una risa nerviosa que escondía el miedo. Pero la broma salió mal, terriblemente mal. Valeria no corrió, no lloró en silencio. Su mente, ya frágil por meses de tormento, no soportó la humillación total y absoluta. Las palabras de su diario, su último refugio, puestas a la burla de todos, la quebraron. Frente a cientos de ojos que reían o miraban con morbo, Valeria se desvaneció. No fue un simple desmayo, sus piernas cedieron, su cuerpo se contrajo en el suelo del escenario como una convulsión silenciosa, sus ojos se abrieron desorbitados y un grito ahogado, casi animal, rasgó el aire de sus pulmones. Era un ataque de pánico tan extremo, tan visceral, tan incontrolable, que el murmullo de risa se detuvo de golpe. El silencio cayó como una losa pesada. Una de las amigas de Isabela, una chica más pequeña y con los ojos llenos de miedo y asco ante la escena, había grabado el incidente desde otro ángulo, no por orden de Isabela, sino por la costumbre. Su mano tembló, pero el teléfono siguió grabando, capturó el instante exacto del colapso de Valeria, y por un segundo, la sonrisa congelada de Isabela, que se transformó en una máscara de horror al ver lo que había desatado. Este video es el de la brutal humillación, el colapso desgarrador de Valeria y el rostro de Isabela en el clímax de su crueldad y su posterior espanto. Fue subido a las redes sociales a los pocos minutos. Se viralizó la historia de la princesa de ceniza del colegio de élite.
La hija del prominente político, humillando a una compañera hasta el límite de la locura, se desparramó por toda la ciudad y más allá. Ya no eran rumores, eran imágenes, sonido y un dolor palpable que la gente no podía ignorar. La furia fue generalizada. El colegio, en un intento desesperado por contener el desastre, anunció la expulsión inmediata de Isabela. El senador Ramírez al principio intentó usar su influencia. Hubo llamadas a la dirección, amenazas a los padres de Valeria, intentos de comprar el silencio de la familia, pero el video ya era una hoguera incontrolable. La carrera del político se tambaleó. Los medios de comunicación, antes reacios a tocar a una figura poderosa, ahora tenían la excusa perfecta. La señora Consuelo, la madre de Isabela, cuya vida era su imagen, se vio obligado a enfrentar la realidad. Su hija, su proyecto defectuoso, era ahora una vergüenza pública. Se le vio en el colegio gritándole a Isabela frente a la directora, con el rostro contorsionado por la furia, no por el dolor de su hija, sino por la mancha en su reputación. «Mira lo que has hecho, Isabela, nos has arruinado, nunca sirves para nada». Las palabras que Isabela había recibido toda su vida, ahora las escuchaba de labios de su madre en público, un eco ensordecedor de su propia baja autoestima. Y en la era del juicio instantáneo, la justicia para Isabela no llegó de los tribunales, sino de un video subido a las redes sociales. El senador, con su carrera política tambaleándose y su reputación hecha cenizas, hizo lo que mejor sabía: huir. Primero a la capital y luego se autoexilió en los Estados Unidos, donde su fortuna amasada en el poder le permitió una vida de retiro prematuro, sustentada más tarde por una pensión y los ingresos de alquiler de propiedades que había comprado en ese país. Él y la señora Consuelo, una gerente que había basado su vida en la imagen, se escondieron de la vergüenza social de su país para intentar construir una nueva vida. Lejos, donde nadie conocía su historia, criaban a un par de hijos, los nuevos proyectos que esperaban con desesperación no volver a fallar. Sin embargo, en el silencio de la mansión, el eco de su fracaso y la amarga lección que les dejó su hija los persigue. La fortuna no pudo comprarles la tranquilidad que la empatía les robó. Isabela, por su parte, se quedó sola, decidió irse a vivir como una tía. El séquito la abandonó como las ratas de un barco hundiéndose. Su arrogancia, el escudo que había usado toda su vida, se pulverizó, revelando a la niña asustada, carente de amor que siempre había sido. Ya no había nadie a quien humillar ni a quien controlar. La princesa de ceniza tuvo que enfrentarse a la realidad de su propio dolor, y el camino hacia la sanación sería largo y solitario. Tuvo que lidiar con la verdad de un espejo que solo le devolvía el reflejo de sus propias heridas, y de cómo el amor que nunca conoció de niña solo lo pudo comprender en la soledad de su castigo. Por su parte, Valeria tuvo un largo camino de recuperación, pero a través del dolor encontró su voz y con ella un propósito. Su historia, viralizada sin su consentimiento, se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la lucha contra el acoso. Se volvió una activista, usando su blog, el mismo que un día fue su refugio y luego su arma, para crear un santuario digital para otros que sufren en silencio. En cada post, en cada charla, Valeria honra la memoria de la niña que se desvaneció en el escenario para dar vida a la mujer fuerte que hoy es. Su justicia no fue la venganza, sino la sanación de su propia alma y la convicción de que su voz podía ayudar a que otros no tuvieran que vivir con lo que ella vivió. Hoy, Valeria se quedó viviendo en Europa, donde se conoció su historia y le ofrecieron una beca para sus estudios universitarios, los cuales culminó con honores y hoy se encuentra próxima a contraer matrimonio. Esto me dejó la vida, y lo que supe a través de esta historia es una lección grabada a fuego, más allá que cualquier sermón de una abuela. Supe que la crueldad no siempre nace de la maldad pura, sino de la más profunda herida del abandono. Que la perfección a menudo es una cárcel donde la falta de amor pudre el alma, y que el acosador puede ser, a su manera, una víctima de su propio entorno. La verdadera autoridad no reside en el apellido o la fortuna, sino en la empatía. Y la justicia a veces no llega de los tribunales, sino del rechazo por un video grabado con una mano temblorosa, revelando verdades que ninguna influencia puede esconder. Porque Isabela, con su corona de cristal rota, se convirtió en el espejo de cómo el miedo y la falta de afecto pueden crear un monstruo, y cómo al final ese monstruo termina devorándose a sí mismo, dejando solo el eco de una infancia sin amor. La historia de Isabela y Valeria es un recordatorio de que las apariencias engañan y de que el dolor no tiene precio ni clase social.
Me pregunto y te pregunto, ¿alguna vez te has sentido presionado por encajar en una imagen de perfección que no eres? ¿Crees que el maltrato emocional de los padres a los hijos puede generar una cadena de dolor? ¿Qué opinas de la justicia en la era de las redes sociales? ¿Fue un triunfo justo para Isabela? En realidad no conozco completamente los sentimientos de Valeria, pero ¿crees que el perdón es posible en situaciones tan extremas de acoso? Tus propias reflexiones enriquecen la conversación. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, te invito a compartir tus propias impresiones en los comentarios abajo. Y si sientes que esta historia puede ayudar a otros a reflexionar sobre el acoso o la falta de amor, comparte este video. No olvides unirte a nuestra familia suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta, una señal de que estas historias que contamos te llegan al alma. Gracias por permitirme compartir este fragmento de vida. Nos encontramos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Mi gratitud para ti.